hablar un poquito entonces de la ciudad de París, esta bonita ciudad. Además que tenemos sol, esto es un lujo, y un poquito de circulación, esto es normal. Bueno, para hablarles un poquito de la historia rápidamente de esta ciudad, es una ciudad muy antigua que nació hacia el año 300 antes de Jesucristo, cuando un pequeño pueblo de celtas se llamaban los Parisi se van a instalar en la isla de la ciudad. La ciudad va a ir creciendo, inflando como una pelota o como un caracol, como quieran, y va a ser entre el siglo V que el primer rey francés, que se convirtió al cristianismo, se llamaba Clovis, va a dar también el rango de capital a esta ciudad. A partir de entonces, todos los regímenes, todos los gobiernos van a estar instalados en esta ciudad. Todos no, porque ha habido tres pequeñas excepciones. La primera va a ser con Carlomagno. Carlomagno, el gran conquistador, él va a ampliar sus territorios fuera de Francia y va a instalar su capital en la ciudad de Aquisgrán, que está fuera de Francia, al norte. Sus descendientes se van a dividir este gran territorio, y uno de estos más pequeño territorio pues va a ser tener de nuevo la capital aquí en la ciudad de París, hasta llegar el siglo XIII, guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. Los ingleses van a invadir el norte de Francia y el rey inglés Enrique VI se va a hacer coronar incluso rey de Francia aquí en la catedral Notre Dame. Y luego de nuevo la capital va a ser París, cuando Juana de Arco pues va a dar ánimo al rey francés para que eche fuera de Francia a los ingleses, hasta llegar al siglo XIV. El siglo XVII, dejamos ya la guerra de 100 años, o el siglo XIV, llegamos al siglo XVII, es la época de Luis XIV. Luis XIV, que va a vivir aquí en la ciudad de París cuando era joven, pero con muchos problemas, con muchas revueltas, y por eso a su mayoría de edad él decide desplazarse a Versalles. Y no solo se va a desplazar él, va a desplazarse con sus ministros, con su familia, con sus amigos, y por supuesto pues para ello se va a construir un gran palacio. No solo va a construir el Palacio de Versalles, donde vamos esta tarde, sino también va a construir la ciudad de Versalles nueva, porque él quería hacer de Versalles una nueva París. Pero bueno, ya saben que los parisinos van a buscar a los reyes, será Luis XVI y María Antonieta, y se los traen aquí a la fuerza a París. Es la época de la Revolución Francesa. Después de la Revolución va a gobernar aquí Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, que quería hacer ya de París no solo la capital de Francia, sino la capital de Europa. Y él va a hacer grandes arreglos en esta ciudad. Él va a hacer construir también grandes monumentos como este arco de triunfo que tenemos aquí a la izquierda. Napoleón Bonaparte había dicho a sus soldados que desfilarían por debajo de grandes arcos de triunfo cuando volvieran a sus casas después de una gran victoria. Y su deseo no se va a realizar porque se tardó 30 años en construir. 30 años, porque no había dinero, O sea que cuando se acabó, pues ya Napoleón se había muerto. El arco está dedicado, por supuesto, a los militares. Señoras y señores, ya sé que algunas personas hablan esas cosas, pero luego que dejen un volumen bajo para que los demás puedan escuchar a Marian, y normalmente a las guías se les distrae mucho si oyen ruido general del bus, ¿de acuerdo? Sí. Les pido esa comprensión para todos. Muchas gracias. Sí. Bueno, entonces les decía que tienen el nombre de los principales generales de Napoleón escrito debajo, y luego ven ahí el nombre de ciudades. Está escrito Olivenza,
Rosas, Astorga, en principio son victorias de Napoleón. No busquen Waterloo, ¿eh? No lo van a encontrar. Tienen que ir a Londres. Miren a la izquierda y tienen a Napoleón vestido de emperador romano. Al otro lado otro símbolo francés, la Marsellesa. Bueno, nosotros vamos a tomar la avenida más célebre de París, la avenida de los Campos Elíseos. Campos Elíseos, antiguamente paraíso para los griegos, ahora paraíso para las compras, señoras. Aquí tienen el drugstore a la derecha. Que sepan que aquí tienen siempre una tienda de alimentación, una farmacia y un tabac abiertos 24 horas sobre 24. Como esta es la avenida preferida de los turistas, de los parisinos, pues aquí incluso las otras tiendas también tienen un permiso especial. Pueden abrir hasta las 12 de la noche, domingos incluidos. Un permiso único de la ciudad de París. Y aquí tienen también, por supuesto, bueno, ven los edificios, algunos más modernos, otros más antiguos. Ha habido una gran especulación inmobiliaria, pero sigue siendo la avenida preferida de los parisinos. Ya ven que es tempranito y que hay bastante gente, y eso que las tiendas todavía no han abierto, ¿eh? Miren a la izquierda, ahí tienen la representación de la casa Peugeot. Aquí están los mejores, la representación de las mejores marcas de auto, y hay mucha circulación. Si no les gusta Peugeot, miren luego a la izquierda, tienen la casa Mercedes, al lado del célebre cabaret Lido, con el espectáculo más bonito de París. Ahí en la avenida más célebre, que menos que el espectáculo más bonito. Detrás de la camioneta blanca está el Lido. A la derecha, que lo vemos mejor, la casa más grande de Louis Vuitton. Louis Vuitton, que ahora vende de todo, maletas, bolsos, zapatos, accesorios, de todo, pero también es tempranito, debe de estar cerrada. Y justo enfrente, siempre a la derecha, tenemos el restaurante Fouquet's, donde se celebra el César de la mejor película francesa. Es un poco como el Oscar americano, pero más sencillito. Miren, ahora ven muy bien el Lido a la izquierda, al lado de los cines. Es en esta avenida donde tienen el mayor número de cines también, donde les pasan las películas en versión original. Miren ahora a la izquierda, el restaurante Fouquet's. Al lado van a ver una entrada discretita. Aquí a la izquierda es el Hotel Fouquet's Barrière. Pero no se engañen, aquí a la izquierda, no se engañen, porque una noche, una suite ahí les cuesta 14-15 mil euros, con desayuno. Claro. Y es que estamos en el Triángulo de Oro. Anoche algunos estuvieron en la otra parte del triángulo. Aquí estamos en la avenida Jorge V. Tienen buenas tiendas como Bulgari a la izquierda, pero miren ahora a la derecha, ya no tan discretito, la entrada de dos grandes hoteles palacios de la ciudad de París. El Príncipe de Gales, aquí a la derecha, y al lado tenemos el Jorge V. Han sido construidos apenas con 2 años de diferencia, la época entre las dos guerras. Pero aquí no hay crisis, ¿eh? Miren los autos que suelen estar aparcados ahí con los choferes esperando, o sea que no hay problemas. El Jorge V es un lugar donde le gusta mucho venir a los árabes con todas sus esposas, y se reservan todo un piso solo para ellos. Entonces por eso también a menudo hay muchos coches todos iguales, parecidos, esperando aquí a esta clientela. Esta avenida es una avenida moderna de la ciudad de París. Eso quiere decir finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Y por eso también se van
a instalar aquí, pues la época también entre las dos guerras. Aquí a la derecha se va a instalar la catedral de culto anglicano, catedral americana, aquí a la derecha, y justo al lado a la derecha tenemos el palacete donde se va a instalar el representante de España, la embajada de España, al lado de la China. Comparten además la misma policía. Bueno, aquí hay un policía aparte y al lado está la China, que también tiene su policía, y luego la camioneta. Y si miran a la izquierda, ahí está escrito Crazy Horse, ¿lo ven? Es un pequeño cabaret de baile donde las bailarinas están vestidas de luces, solo de luces, o sea que no hay que venir con niños. Llegamos a, como en todas las grandes avenidas, vamos a dar la vuelta en el Trocadero, por aquí. Nos vamos a parar en el Trocadero. Bueno, como en todas las grandes avenidas, sobre todo donde hay buenos hoteles, al lado buenos restaurantes. Por ejemplo, Chez Francis. Y esta plaza, a lo mejor han oído hablar de ella, ya les hablé un poquito anoche, es la Plaza del Alma, porque por debajo pasa el túnel del alma, donde tuvo lugar el trágico accidente de la princesa Diana. Asesinato. No, fue un accidente. Sí, seguro. Al chofer le gustaba un poquito beber. Y hay una curva, iba muy rápido, y los flashes, no, yo estoy convencida del accidente. Fue muy bien preparado si fue asesinado. Y fíjense, ahora a la izquierda, nosotros vamos a girar, donde aquí cerquita, el Cucurucho es donde le dejan los homenajes. Si miran un poco más lejos, están viendo ahí una cúpula un poco extraña, parece rusa. Es que es rusa. Están construyendo una catedral rusa y un centro cultural. Los rusos compraron ese terreno y propusieron construir esa catedral estilo ruso, y aquí se dijo en París que nunca le dejarían construir algo que choca tanto con la arquitectura francesa. Pues bueno, ya saben lo que son los rusos, hacen lo que quieren, parece ser que lo están haciendo, todavía está sin terminar, pero lo han logrado. Es su terreno y construye una basílica estilo ruso. Nosotros vamos a subir, bueno, estamos ya subiendo esta avenida donde tenemos grandes museos, como por ejemplo a la izquierda el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. A la derecha, este museo tan original fue construido para recibir una colección privada que luego la señora, una italiana, cambió de idea y nunca la dio, y ahora se ha convertido en museo de la moda. Pero ya saben que los vestidos son frágiles, lo saben las señoras, entonces son colecciones temporales, ahora están en cambio de colección. Y aquí tenemos la plaza dedicada al primer presidente de los Estados Unidos, Washington, a la izquierda. Y nosotros ahora nos vamos a dirigir a otra plaza, la plaza del Trocadero. Trocadero es una victoria, es una fortaleza española, pero una victoria también francesa. Y esta es una plaza semicircular, como en forma de teatro. Desde aquí se ve el espectáculo más célebre de París, después del Lido, la Torre Eiffel. Y vamos a hacer una parada para que se puedan hacer las fotos que quieran con la Torre Eiffel. Por supuesto, aunque la parada les parezca, podemos pararnos incluso, si son puntuales, media hora. ¿Son puntuales? ¿Sí? Tienen que volver todos al mismo tiempo, ¿Qué hora tienes? Son y 5, ahí 35 están todos de vuelta en el autocar. No les da tiempo a bajar, luego bajaremos con el autocar y pasaremos cerquita de la torre. A ustedes no les da tiempo a bajar y tocarle las patitas a la torre, porque parezca que está cerca, está muy lejos. Mira, nos vamos a parar donde está el camión, porque así te evitas problemas. Vale, perfecto. Bueno, miren a la izquierda. Nosotros tenemos aquí un lugar que nos dejan parar.
ahí tienen la torre, como ven ustedes, al lado del bus rojo, como donde te parezca, sí. Entonces nosotros, nuestra parada es aquí. Ustedes bajan, cruzan la calle, van a la explanada y es donde tienen la mejor vista de la torre y luego vuelven. Bueno, seguimos entonces con la visita. Miren qué bonita vista tienen ahí de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que en principio fue una idea de Estados Unidos, no la Torre Eiffel, pero sí una torre que midiera 1000 pies de altura. Era un límite que se habían fijado, porque no había ningún edificio de esta altura, pero los proyectos que les presentaron no les gustaron y fueron los franceses que para esta gran exposición universal de 1889 van a hacer un concurso nacional para ver qué proyectos eran presentados para la construcción de una torre que midiera 300 metros de altura, lo que equivale, grosso modo, a los 1000 pies de los americanos. Entre la centena de proyectos que fueron presentados, ganó el de Gustavo Eiffel, aunque fue muy criticado por los artistas de la época, porque ellos decían que no era una obra de arte. Es cierto, no es una obra de arte, es una obra de ingeniería. Pesó 7000 toneladas, lo cual, comparando la altura que tiene y el espacio que ocupa en el suelo, pues es de una gran ligereza para el suelo. Tenía una fábrica en las afueras de París. Hacía fabricar las piezas y las traían y las encajaban un poco como los juegos de los niños, como los Lego o los Mecano. Si no encajaban, las devolvían rápidamente a la fábrica. No trataban de adaptarlas en el lugar. Hay que decir que los obreros también trabajaron mucho, entre 9 y 12 horas diarias, 9 en invierno, 12 en verano, 7 días sobre 7. Hubo 2 huelgas por aumento de sueldo. La huelga es el deporte favorito francés, En la primera, Gustavo Eiffel aumentó el sueldo a todo el mundo. En la segunda, estaban pidiendo el aumento por peligro, porque estaban construyendo la parte superior. Lo que hizo Gustavo Eiffel, castigó a los cabecillas a que trabajaran en la planta baja. Y como todo el mundo se daba cuenta de que estaban construyendo un monumento único, durante mucho tiempo fue el monumento más alto del mundo, pues los obreros dejaron de protestar y la torre pudo ser terminada como estaba previsto el 31 de marzo de 1889. El problema de la torre es que fue construida de hierro. El siglo XIX era el siglo de las estaciones de trenes. Y ya saben, señores, que el hierro se oxida. Sí. Y por eso pues hay que pintarla regularmente. Cada 7 años tiene lugar una campaña de pintura de la Torre Eiffel. Por supuesto, las personas que la pintan son alpinistas, personas que no tienen vértigo, porque tienen que pintarla además con brocha. Si la pintaran con spray, como está toda agujereada, pintarían medio barrio.
y a los vecinos del barrio no les gustaría nada tener el color en su casa, vamos, trocitos de color de la Torre Eiffel. Al principio, cuando Gustavo Eiffel la hizo construir, pues le dejó el color este rojo, que es la pintura antióxido, y luego pues ya la pusieron de color más gris, y hasta que se decidió que el color definitivo sería este color bronce. Y ahora está, este color de pintura está catalogado, protegido. La Torre Eiffel, por supuesto, lo más bonito es subir para ver la vista de París. Se puede subir al primero, al segundo o al tercer piso. Y ya en la época Gustavo Eiffel, desde que fue construida, la utilizaba como modo de atracción para la gente. Estaba a la moda subir a la Torre Eiffel. Era además toda una hazaña, porque a la gente le daba miedo. Y para demostrar que habían subido a la Torre Eiffel, pues había una fábrica de... había una impresora en el primer piso y le imprimían cuando subían el periódico con su nombre escrito. Eso era la prueba de que uno había subido a la Torre Eiffel. El día que fue construida, cuando fue construida, bueno, pues el día de la inauguración, los ascensores, había un problema, los ascensores no estaban acabados. Está prohibido durante un mes. Y no estaban acabados y había que adaptarlos a las patas curvas. Aparte era el inicio de los ascensores. Como se suele hacer en estos casos, para celebrar la inauguración invitaron a 200 personas, las más importantes de París, y estaba previsto subir a la Torre Eiffel. El problema es que también, como se suele hacer en estos casos, primero se celebró con una buena comida, con buena bebida. Empezaron a subir por las escaleras. De las 200 personas, apenas 20 llegaron al segundo piso. Hay que decir que hay unas 600 escaleras para subir. Ustedes ahora no se preocupen, ¿eh? Si quieren subir por las escaleras, todavía existen, claro, por supuesto, pero también tienen los ascensores que funcionan perfectamente. Se puede subir al primero, al segundo o al tercero. El problema es que hay mucha gente que quiere subir y por eso hay filas. Eso es el único problema de la Torre Eiffel. En la época, Gustavo Eiffel pues ya hacía pagar muy caro por subir a la Torre Eiffel, y había un médico que aconsejaba, decía que el aire que se respiraba arriba era mucho mejor que el aire que se respiraba en el suelo. Se lo aconsejaba a los enfermos. Decía que les abría el apetito, sobre todo si subían por las escaleras. La Torre Eiffel estuvo a punto de ser destruida, estaba previsto que durara solo 20 años. El campo de Marte. Marte era el dios de la guerra. Se le dio este nombre porque aquí era donde hacían ejercicio los militares que estudiaban en la escuela militar, que vamos a ver aquí a continuación a la izquierda. La escuela militar que fue mandada a construir en la época del rey Luis XV. Luis XV vivía en Versalles, pero va a escuchar los consejos de su favorita, Madame de Pompadour, que le va a aconsejar que construya un monumento importante en la ciudad de París para dejar un poco de su memoria. Y Luis XV va a tener la idea de hacer construir esta escuela militar para los hijos de los nobles
que no tenían dinero para pagarse la carrera militar. Y enfrente este gran campo de Marte, donde se han celebrado 5 de las 6 grandes exposiciones universales que han tenido lugar en París y que está actualmente cerrado, porque es donde va a tener lugar la mayor parte de los acontecimientos para el euro. Ya saben que dentro de 2 semanas apenas empieza aquí la Eurocopa. Miren ahora a la izquierda y ven la parte dedicada a la artillería, a la caballería, la capilla, en el medio. Así van a ver, en muy poco espacio van a ver 3 siglos de arquitectura. Aquí este edificio de la izquierda ya es la escuela militar. Aquí entraría Napoleón Bonaparte a los 14 años, como simple soldado. A los 16 ya era lugarteniente. Sus profesores escribieron en sus cuadernos: llegará muy lejos si las circunstancias lo permiten. Pues ya saben que las circunstancias lo permitieron y llegó a emperador de Francia y de media Europa. Entonces aquí a la izquierda tenemos la escuela militar, como les he dicho, siglo XVIII. Luego detrás vamos a ver la Torre Eiffel, siglo XIX. Y a la derecha, fíjense ahora, a la derecha tienen la UNESCO, siglo XX. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y las Artes. Ahí a la derecha. El edificio fue construido en forma de Y para que todos los despachos tengan la misma luminosidad. Miren a la izquierda, ahí tienen la escuela militar, sigue siendo escuela militar, y ahí ven a un militar paseándose. Ven que todavía sigue teniendo su parte dedicada a la artillería y a la caballería. Bueno, pues como les dije, Napoleón Bonaparte llegó muy lejos, pero no está enterrado muy lejos, ¿eh? Está enterrado aquí al final de esta calle, en la iglesia del Duomo o iglesia de los Inválidos. Va a ser en la época del rey Luis XIV que se va a construir este gran edificio de los Inválidos, porque Luis XIV se pasó una gran parte de su vida guerreando contra media Europa. Había muchos soldados heridos, enfermos, que no podían guerrear, y hasta entonces algunos de ellos eran recibidos en los conventos como jardineros o como porteros, pero la mayoría estaban obligados a mendigar o incluso a robar, porque no existía la pensión militar. Pues para evitar esto, Luis XIV va a llamar a un gran arquitecto de hospitales, Liberal Bruant, para que le construya un gran edificio en torno a un patio de honor, para poder recibir por lo menos 2000 soldados. Pues tuvo tanto éxito que llegaron a ser casi 4000. Pero Luis XIV se va a cansar de la homogeneidad de este arquitecto, Liberal Bruant, que va a construir edificios todos muy parecidos, y para la iglesia pues va a llamar al mejor arquitecto de la época, el arquitecto de Versalles, Mansart, que va a construir esta iglesia, que la fachada está considerada como una de las más hermosas de París. Y aquí es donde está la tumba de Napoleón Bonaparte, en esta iglesia del Duomo, a la izquierda. En esta iglesia del Duomo, aunque se murió muy lejos, se murió en la isla de Santa Elena, pero él había dejado escrito en sus memorias que le gustaría descansar al lado del río Sena, en la ciudad que tanto había querido. Iba a ser el último rey de los franceses, Luis Philippe, el que va a hacer trasladar sus restos.
y lo van a instalar aquí, en 5 ataúdes diferentes, uno encima de otro, para que no se escape, por si acaso. Ya saben que se escapaba fácilmente. No está solo, está con 2 de sus hermanos, Jérôme Bonaparte y José Bonaparte, más conocido por los españoles como Pepe Botella. Le gustaba un poquito la botella. Ustedes miren ahora a la derecha. A la derecha tienen el Hotel Byron, que pertenecía al Estado francés y se lo va a prestar gratuitamente los últimos años de su vida al escultor Rodin, y a cambio Rodin pues va a legar todas sus esculturas al Estado. Y fíjense entre los árboles, ven ahí a ese señor sentado pensando. Pensador de Rodin. Exactamente, el pensador de Rodin. Lleva mucho tiempo pensando y lo que le queda por pensar. Al poco tiempo entonces se va a abrir el Museo Rodin, el Museo Rodin con sus esculturas y las de su alumna, y un poquito más que alumna, Camille Claudel. También algunas están aquí. Nosotros seguimos dando la vuelta a este gran edificio de los Inválidos, que hoy en día pues solo una pequeña parte es hospital militar. Tiene 200 camas para heridos de guerra. El resto del edificio es museo. Tienen un museo dedicado a la historia de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. También un museo dedicado a la historia de las armas. Un memorial dedicado a Charles de Gaulle, el presidente francés. E incluso tienen también un pequeño museo dedicado a las maquetas de las construcciones de Vauban del siglo XVII. Es que Vauban era ministro de Luis XIV. Él protegió las ciudades fronterizas francesas, pero Luis XIV estaba muy ocupado en Versalles en las fiestas para poder ir a ver estas construcciones. Y para que las apreciara se van a construir maquetas. Van a construir maquetas que, como son muy frágiles, las guardan aquí en una sala, pero se pueden ver. Miren a la izquierda los cañones, que la mayoría han sido ganados al enemigo. Y luego ven la fachada de los Inválidos, muy homogénea, solo cortada por un arco de medio punto, debajo del cual tienen a Luis XIV montado a caballo. Nosotros vamos a atravesar ahora la gran explanada de los Inválidos, que fue construida al mismo tiempo que los Inválidos. Y antiguamente aquí venían los domingos los parisinos para tratar de ver a estos soldados, que se decía que, como los médicos que se ocupaban de ellos estaban muy bien pagados, pues que hacían maravillas con ellos. Figúrense que durante mucho tiempo se rumoreó que había un soldado que tenía la cabeza de madera. Nunca nadie lo vio, ¿eh? Pero sí había soldados que tenían la pata de palo, que les faltaba un brazo. Para mantenerlos ocupados había talleres, taller de carpintería, de zapatería. Imagínense, es que llegaron a ser casi 4.000, imagínense 4.000 soldados desocupados. Hubieran quedado muchos problemas. Bueno, ahora, al final de la explanada, tenemos el puente Alejandro III, con las farolas encendidas. El puente Alejandro III, el más romántico de París, Aquí tenemos, lleva el nombre, mejor dicho, del zar de Rusia, que había venido en el año 1897 para firmar un pacto franco-ruso. Él va a instalar la primera piedra. Su descendiente, Nicolás II, vendrá 2 años después para inaugurarlo. Por eso este puente está dedicado a Francia y a Rusia.
Y aquí tienen el puente más romántico del país. Pero miren al final a la derecha, ahí tienen a un señor montado a caballo, es Simón Bolívar. Nos está indicando al final del puente con su espada Venezuela. Luego ahora fíjense a la derecha el pequeño palacio, a la izquierda el gran palacio. Los dos han sido construidos para la Gran Exposición Universal de 1900, al igual que el puente era en donde se exponían ya las obras de Bellas Artes. Pues sigue siendo un lugar de exposiciones, los dos, de exposiciones temporales. Y miren aquí a la izquierda la estatua del amigo de Churchill, Charles de Gaulle. Ahí lo tienen a la izquierda. Nosotros volvemos a los Campos Elíseos, a la parte de los jardines, porque como dice esta palabra, pues son campos. Esto empezó siendo campo, era la salida de los reyes hacia el oeste, la salida hacia el Palacio de Versalles. Fue Luis XIV que va a llamar le va a pedir, mejor dicho, a su jardinero paisajista preferido, André Lenôtre, para que le construya un bonito paseo para llegar hasta Versalles. Y aquí se empiezan a construir estos jardines típicos a la francesa, es decir, es el hombre el que domina la naturaleza. Por eso aquí, si se fijan, los árboles están tallados con formas geométricas. Este paseo le va a gustar mucho a los parisinos, y aquí van a venir a pasearse en sus carruajes las señoras elegantes, y por eso poco a poco pues van a ir instalando restaurantes, teatros, hoteles, y luego se construirá, por supuesto, la parte comercial. Esta avenida también es donde se celebran los acontecimientos más importantes. Aquí se celebran las victorias, por ejemplo, cuando las hay. O aquí también se celebra el 14 de julio, los militares bajan los Campos Elíseos y el presidente con sus ministros se instala en la plaza que tenemos al final. Y 2 semanas después apenas es donde termina el Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a Francia. Y si se fijan en el suelo hay algunos agujeritos, por eso se caen aquí algunos ciclistas. Llegamos a la Plaza de la Concordia. Esta plaza que primero se llamó Plaza Luis XV, porque fue este rey que la hizo construir. Luego Plaza de la Revolución. Aquí se instaló la guillotina la mayor parte del tiempo. Aquí murieron Luis XVI y María Antonieta y otros miles de nobles que tienen a ambos lados del obelisco. El obelisco que tenemos en el centro, lo van a ver ahora a la izquierda, es el monumento más antiguo de París, tiene 3000 años de historia. Aquí también Luis Felipe va a hacer instalar todas estas estatuas de mujeres que tienen alrededor de la plaza. Cada una de ellas lleva el nombre de una ciudad francesa y grosso modo se encuentra hacia dónde se dirige la ciudad. Ven, aquí a la derecha tenemos Burdeos, quiere decir que el suroeste se encuentra en la dirección de la Torre Eiffel. Como ven, esta plaza es muy abierta, Cuando fue construida ya no necesitaban defenderse y por eso es una plaza abierta. Nosotros vamos a volver a cruzar el río Sena. Vamos, miren a la izquierda
izquierda, ahí ven ya las torres de la catedral, o miren a la derecha y ven el bonito puente Alejandro III con sus pilares, con sus estatuas de caballos alados que han sido redorados con pan de oro. Láminas de oro muy finas, por eso brillan tanto. Se darán cuenta que aquí les gusta mucho el dorado. Enfrente de nosotros tenemos la Asamblea Nacional o Cámara de los Diputados. Aquí es donde se reúnen los diputados franceses que deciden las leyes que nos van a regir en Francia. A veces hasta muy tarde. Algunos también se duermen, suele pasar. Hay uno que han filmado, se llama Laurent Fabius. Es muy bueno. La hija ilegítima de Luis XIV y Madama de Montespan. Es que a partir del siglo XVIII los nobles van a ir abandonando Versalles y se van a instalar aquí, en la orilla izquierda del Sena. Y se van a construir sus palacetes, sus mansiones. Muchos de ellos se conservan, la mayoría, pero claro, en pocos viven los descendientes de aquellas antiguas familias nobles, porque pocos han logrado pasar los diferentes regímenes políticos. La mayoría se han convertido en edificios oficiales. Aquí a la derecha tienen, por ejemplo, el Ministerio de la Armada, de los militares. Pues que me ponga más para allá para que me pase por el medio. Aquí también ha habido algunas construcciones del siglo XIX, la segunda mitad, porque Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, le va a pedir al barón Haussmann que construya grandes avenidas, y él va a trazar estas líneas para construir estas grandes avenidas, y cuando tuvo que destruir algo pues lo destruyó. Pero si miran aquí a la derecha están viendo cómo eran los palacetes del siglo XVIII. Estaban las dependencias, una gran puerta cochera, luego detrás el patio y detrás el palacio, la mansión del propietario, y detrás los jardines. Al igual que aquí, que se ve un poquito, que tienen ahí un jardín a la izquierda, pero nada, tienen la puerta cerrada. Es el Ministerio de la Ecología, Detrás tiene un patio. Han puesto un jardín para recordar que esto es el Ministerio de la Ecología, pero un jardín efímero. Detrás está el palacete del propietario y luego detrás los jardines. Ahí es donde está la primera dama oficial, Ségolène Royal. Y 11, mejor dicho, a partir del siglo XI la Universitas va a ir dejando la isla de la ciudad y se va a instalar en la orilla izquierda del Sena. En esta universidad se estudiaba en latín, porque los estudiantes venían de toda Europa. La lengua común en la época era el latín. Por eso en ese barrio se oía hablar en latín. De ahí el origen de la palabra. Esto seguirá así hasta la Revolución Francesa, que va a cambiar esto, y a partir de entonces, si tienen que estudiar, o si quieren ahora venir a estudiar a una universidad francesa, tienen que aprender el francés, porque tienen incluso examen de francés. Nada de inglés, ahora empiezan a decir que quizá el inglés, que lo habla mucha más gente, pero en Francia todavía se estudia en francés. Precisamente antes de llegar al barrio latino, vamos a ver dónde se reunían los literatos, sobre todo la época entre las dos guerras. Por ejemplo, los existencialistas, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Boris Vian. Por las noches se iban a los cabarets de jazz, Tabú, Rosas Rojas, y por las tardes venían a estos cafés que van a ver a la izquierda, el Café de Flor, Toldo Blanco, lo vamos a ver después del semáforo, Café de Flor y Les Deux Magots.
blanco y verde. Y a la derecha, bueno, los que están delante están viendo ya la brasería Lipa, es también muy antigua. Aquí viene la gente, sigue viniendo, gente de cine y de televisión. Brasería, que sepan que quiere decir cervecería. Como es muy antigua, tradicional, si piden una Coca-Cola les miran mal y les dicen ¿qué es eso? No conocen la Coca-Cola. En esta brasería, miren a la derecha la brasería Lip y justo enfrente a la izquierda el Café de Flore, donde Jean-Paul Sartre tenía su mesa reservada. Él venía todas las tardes a escribir ahí, en la esquinita. Pues siguen ahora viniendo algunos escenaristas de cine, porque parece que el lugar inspira. Sigan mirando a la izquierda, luego nos vamos a la derecha, que lo sepas, porque tienen la iglesia de San Germán de los Prados. Es todo lo que nos queda de la antigua abadía de San Germán de los Prados, que era una abadía muy rica. Aquí solamente que la Revolución Francesa ya poseía todo este territorio que estamos atravesando, pero la Revolución Francesa la cerró al culto. Instalaron un almacén de salpetre. El salpetre es con lo que se fabrica la pólvora. Una parte de la abadía estalló y ya han visto, solo nos queda la iglesia, que se ha convertido en la iglesia parroquial de la zona. Precisamente ahora vamos a ver, reconstruido nuevo, por supuesto, el mercado de San Germán. Antiguamente, durante toda la Edad Media, el territorio que pertenecía a la abadía tenía lugar un gran mercado, y era muy célebre este mercado porque era donde llegaban las grandes novedades a la ciudad de París. Por ejemplo, en el siglo XVII es donde llegó por primera vez el café. ¿Te va a dejar pasar o no? No, le dejo yo a él, que no puede decir eso. Por donde va a llegar el café, esta bebida que decían algunas personas que era una bebida muy amarga que iba a pasar rápidamente de moda, pues ya ven, se equivocaron, Pues aquí tienen a la derecha, en medio de estos dos autocares, ven reconstruido el mercado de San Germán. Y alrededor, pues miren, por ejemplo, esta buena pastelería donde le venden el macaron. Es la galleta típica parisina. Como ven, la zona, toda la zona es muy comercial. Aquí tienen muchas boutiques, muchas pequeñas boutiques donde le venden de todo, y siguen teniendo un mercado de alimentación en ese edificio moderno que han visto. Bueno, ahora vamos a ver otro monumento de la ciudad de París. Se trata del Palacio del Luxemburgo. El Palacio del Luxemburgo, que lleva el nombre, está al final de esta calle, lleva el nombre del propietario del terreno, Francisco, duque de Luxemburgo, al que la reina italiana María de Médicis le va a comprar este terreno para construirse un palacio. Es que ella venía de Italia, y cuando llegó al Louvre para casarse con el rey Enrique IV, pues ella pensó que estaban bromeando, porque encontraba el Louvre muy anticuado, muy oscuro. Por eso, al quedarse viuda, lo primero que hizo, comprarse un terreno y construirse un bonito palacio, imitando el Palacio Pitti de Florencia. Y aquí tienen enfrente de ustedes, y ahora los que están atrás lo ven a la izquierda, el Palacio del Luxemburgo, con grandes ventanales, con terrazas, mucho más luminoso, por supuesto, que el Louvre. Hoy en día el Palacio del Luxemburgo
es la sede del Senado. La sede del Senado, el Senado es el segundo organismo político más importante en Francia después del presidente y del primer ministro. Y aquí van a ver a la izquierda la antigua, una de las entradas de María de Médicis. Ven la M, ven, hay un pequeño busto, después se ve. Y alrededor del palacio, por supuesto, tenemos un bonito jardín. Jardín de Luxemburgo. Aquí tienen una antigua dependencia donde ahora tienen exposiciones temporales. Que pertenece, esa dependencia, por supuesto, pertenece al Luxemburgo, al Palacio del Luxemburgo. Bueno, van a ver que este jardín es el preferido de los parisinos, ¿eh? Aquí vienen a pasearse cuando hace bueno, a leer el periódico. Fíjense a la izquierda, tienen bancos, pero los parisinos son muy independientes. Como también tienen sillas, pues cuando vienen aquí a leer el periódico se toman una silla y se sientan tranquilos. O los estudiantes están estudiando ahora, miren a la izquierda. Antiguamente se pagaba el alquiler de estas sillas, ahora ya no, son gratuitas. Claro, no se las pueden llevar, las pueden poner donde quieran, pero no se las pueden llevar. El jardín del Luxemburgo es un típico jardín a la francesa, con sus estatuas, con sus fuentes, con sus paseos, con formas geométricas. ¿Ven? Los árboles están tallados todos exactamente iguales, o vamos, en línea recta. A ver si tienen buena vista. Y ven aquí una pequeña estatua a la izquierda, detrás de un gran árbol. Lo que pasa es que ha llovido mucho, ¿la ven? Entre los árboles una pequeña estatua de la libertad. Fue un regalo que hizo la viuda de Bartholdi a la ciudad de París. Bartholdi fue el que hizo la gran estatua de la libertad de Nueva York. El que hizo la armadura metálica fue Gustavo Eiffel. Y la viuda de Bartholdi pues la regaló a la ciudad de París, pero pidió que la instalaran aquí. Lo pasamos. Atasco. Bueno, pidió que la instalaran aquí para que los parisinos pudieran verla. Antiguamente este palacio, estos jardines, los disfrutaba solamente el propietario del palacio. La Revolución Francesa va a cambiar esto. Y este jardín va a ser uno de los primeros que se va a abrir al público. Antiguamente tenían que pagar un pequeño derecho de entrada, pero podían servirse de la fruta y la verdura que tenían instalado aquí. Hoy en día ya no se paga derecho de entrada, pero por supuesto tampoco ya no pueden servirse de la fruta, que siguen teniendo aquí un pequeño jardín que ahora vamos a ver al girar. Aquí también que sepan que es donde tienen el Teatro del Guignol más antiguo de París. El Teatro del Guignol es un teatro de marionetas que se mueven con cuerdas y que nacieron en el sur de Francia. El más antiguo nació en la ciudad de Lyon. Los señores aquí también vienen a jugar a la petanca, las bochas que llaman ustedes. No sé si conocen este juego, que se tiran unas bolas de acero. Miren aquí a la izquierda. A la izquierda es donde tenemos este jardín, este huerto. Ven, ahí hay una pequeña viña, tiene también perales, manzanos. Pues cuando empiezan a madurar, ni los pájaros, ven, ya lo empiezan a proteger con plásticos.
Y a la derecha, bueno, tenemos uno de estos grandes liceos parisinos, el Liceo Montaigne, pero sobre todo a continuación vamos a ver una de esas bonitas perspectivas parisinas. Están en huelga, como han visto, pero llevan varios días, o sea que ya van bajando el número. El liceo está en huelga, había una protesta y estaban haciendo sentados delante del liceo. Los otros están jugando aquí, es más interesante, ¿verdad? Sí, sí. Y luego al final a la izquierda. Bueno, pues aquí donde antes pasaba el antiguo meridiano cero de París, donde está adoquinado hasta que se decidió que el meridiano más importante era el de Greenwich, aquí van a ver a la izquierda, detrás de los estudiantes, el jardín del Luxemburgo con el Palacio del Luxemburgo. Y luego miren a la derecha, el jardín de los, a la derecha ahora, el Observatorio de París con el observatorio al fondo, que fue construido unos siglos después. Pero la misma perspectiva. Es que no podíamos pararnos, ya ven que hay mucha circulación. Miren a la izquierda, ahí tienen la orangerie, como se dice en francés, el invernadero, el naranjal. Sí, es lo que y como les decía, todos los palacios tenían por lo menos dos dependencias: el invernadero o naranjal para guardar los naranjos en invierno, porque aquí hace mucho frío, y el lugar donde se jugaba el jeu de paume, el juego de la palma, el antecesor del tenis. Pues miren la pared, está toda agujereada. Está toda agujereada porque ahí tuvo lugar un enfrentamiento entre parisinos y alemanes durante la liberación de París, durante la Segunda Guerra Mundial. Forma parte de la historia de París, al igual que aquí a la izquierda, y por eso no se puede arreglar, no se puede arreglar. Si miran a la izquierda, aquí seguimos teniendo el jardín del Luxemburgo. El jardín del Luxemburgo, donde tienen a menudo exposiciones temporales. También van a ver unas fotografías en los jardines, y también tienen las estatuas de las principales reinas de Francia en este jardín. Subimos el Panteón, la colina del Panteón a la derecha. Ahora todo recto. No, donde está ese bus a la derecha. Subimos y bajamos. Miren, ahí tienen a la izquierda esta exposición temporal de fotografías. Nosotros vamos a subir una pequeña colina que lleva el nombre de la patrona de París, Santa Genoveva, porque antiguamente aquí había una abadía dedicada a esta santa, y aquí le gustaba mucho venir a los reyes para protegerse, para rezar, para recogerse. El rey Luis XV va a caer enfermo y le va a prometer a la Virgen que si cura de esta enfermedad le va a construir una nueva iglesia. Él curó de la enfermedad, pero luego se murió, o sea que no le dio tiempo a realizar su voto, y va a ser su descendiente Luis XVI el que va a empezar la construcción de esta iglesia, que tampoco le dio tiempo a acabarla. Porque la Revolución Francesa le cortó la cabeza, y la Revolución va a dedicar este edificio a Panteón. Aquí es donde están enterrados
los hombres célebres. Aquí tienen escrito a los grandes hombres, la patria reconocida. Aquí, por ejemplo, está enterrado Victor Hugo, Pierre-Marie Curie, Jean Monnet, el constructor de la Europa Unida. Y de la antigua abadía pues solamente nos queda una torre, que la van a ver aquí detrás a la izquierda, detrás del Panteón, y una iglesia que tanto la torre como la iglesia hoy en día forman parte de un liceo público, pero muy bueno, el Liceo Enrique IV. Miren aquí a la derecha. A este liceo, por ejemplo, vinieron los hijos del último rey de los franceses, Luis Philippe, a estudiar. Aquí siguen viniendo a estudiar hijos de políticos, de periodistas. Miren a la derecha la iglesia de San Esteban del Monte, donde descansan los restos de Santa Genoveva, la patrona de la ciudad de París. Si siguen mirando a la derecha, la biblioteca de Santa Genoveva. Primer edificio a ser construido en arquitectura metálica en la ciudad de París. Por supuesto, la fachada recubierta de piedra y tienen los nombres de los principales literatos. A la derecha, la Facultad de Derecho. A la izquierda, la alcaldía de la zona 5 de París. Destinos diferentes, pero mismo tipo de arquitectura. Nosotros vamos a bajar entonces la colina de Santa Genoveva por esta abadía, por esta calle, perdón, que lleva el nombre del arquitecto del Panteón, Soufflot. Soufflot no tuvo en cuenta el subsuelo de París, que los primeros monumentos han sido construidos con la piedra local, la piedra que viene del subsuelo. Cuando ya no se pudo extraer más, se fueron hacia las cercanías y Soufflot no cimentó suficientemente el subsuelo debajo del Panteón. Aparecieron grietas en las paredes y fue muy criticado por ello, pues a los 2 años de su construcción se suicidó. No se preocupen, ahora el subsuelo de París está muy vigilado. Las galerías siguen existiendo, pero han sido utilizadas algunas para el metro, otras es donde se cultiva el champiñón de París, que necesita la oscuridad total. Aquí seguimos en el barrio latino, barrio de universidades. Por eso van a ver a la derecha la parte más antigua de la Sorbona, la capilla de la Sorbona. La Sorbona, que fue creada por Robert de Sorbonne en el siglo XIII. Él va a crear un colegio para los niños pobres, miren ahí a la derecha. Los niños pobres que no tenían dinero para pagarse los estudios. Bueno, pues esta universidad va a ir creciendo y se va a convertir en la sede de todas las universidades hasta mayo del 68. A partir de entonces cada universidad parisina va a ser independiente. Si miran a la derecha, ahí tenían la fachada de la Sorbona. El edificio es del siglo XIX. Y aquí a la derecha tenemos los únicos restos romanos de la ciudad de París, las termas de Cluny. Las termas de Cluny, que era donde venían los romanos, donde venían, después de haber hecho ejercicio en la palestra, venían a estas termas donde tenían 3 salas, con 3 piscinas, una de agua templada, tepidarión, otra de agua caliente, caldarión, y otra de agua fría, frigidarión. Y pasaban de una a otra, como hacemos nosotros ahora en la sauna, exactamente igual. Y luego se iban a pasear al borde del río Sena.
Luego se iban a pasear al borde del río Sena, que lo tenemos aquí a continuación a la izquierda. Ahí está el Museo de Cluny, que alguno me había preguntado. Ahí a la derecha forma parte de las termas de Cluny, forman parte del Museo de Cluny, que está dedicado a la Edad Media. Justo ahí al lado, lo acabamos de pasar. Ahí es donde se conservan las cabezas medievales de los reyes de Judea, que antiguamente estaban en la fachada de la catedral Notre Dame, que ahora van a ver aquí a continuación enfrente de ustedes o a la derecha. La catedral Notre Dame, que es la joya del arte gótico francés. La casa de Quasimodo y Esmeralda, a lo mejor en la torre los ven, o la parroquia de Francia. Miren ahí a la derecha y van a ver la catedral Notre Dame en la punta este de la isla de la ciudad. Si miran a la izquierda están viendo otra iglesia, la iglesia de San Julián el Pobre. Fue construida con las piedras que le sobraron a la catedral y fue construida en el estilo anterior, románico, mucho más bajita, contrafuertes, ventanitas pequeñas. Miren a la derecha, seguimos mirando a la derecha, porque ahí tenemos, bueno, la plaza del Parvis, abreviación de Paraíso, y seguimos teniendo la isla de la ciudad, el lugar donde se instaló este pueblecito de celtas que se llamaban los Parisi, ahí a la derecha. Y si miran a la izquierda van a ver algunas calles medievales del barrio latino, único barrio que va a conservar algunas de estas calles estrechitas. Era la época en que se tiraba todo por la ventana. Por eso, como era muy insano, Napoleón III le pidió al barón Haussmann que construyera grandes avenidas y grandes plazas, como la que tienen aquí a la izquierda, la plaza dedicada al Arcángel San Miguel. Y ahí ven esa fuente mural donde tienen el Arcángel San Miguel luchando contra el dragón. San Michel, la estación. Sí. Ah, pero el tren, el bus. Son las 10:30, menos cuarto está bien. Vale. Miren a la izquierda, la fuente es el corazón del barrio latino, y a la derecha, ¿ven que hay muchos coches de policía? Pues es que ahí es la sede de la policía, ¿eh? Pero antiguamente ahí había, es por eso, pero antiguamente ahí había un mercado de pollos. Por eso, cuando la policía se va a instalar ahí, pues adivinen cómo se le va a llamar a los policías, los pollos. Se les sigue llamando así, no se lo digan, les sabe muy malo. Le Poulet, si oyen Le Poulet, ya saben, es la policía francesa que tiene muy mal genio. Miren, aquí a la derecha tenemos el Puente Nuevo, curiosamente más antiguo de París, 400 años, y en medio tienen la estatua del rey Enrique IV, el que terminó el puente. Se le llamaba también el Verde Galante, porque cuando era muy mayor todavía le gustaban mucho las mujeres. Es un modo agradable de decirlo, ¿verdad? A la izquierda el museo dedicado a la moneda, y si siguen mirando a la izquierda el Instituto de Francia con las 5 academias. A la derecha ven una exposición temporal en el Puente de las Artes, muy moderna por lo que se ve, y uniendo el Instituto de Francia con del otro lado del río Sena, pues tenemos el Louvre, que es el museo más grande del mundo, que empezó siendo una pequeña fortaleza que protegía la ciudad de París de la parte oeste. Luego se va a convertir en la residencia de los reyes de Francia.
Durante más de 300 años los reyes de Francia vivieron ahí. Cada uno de ellos va a construir su parte del palacio. Y por eso el Louvre no solamente es un museo donde tienen obras expuestas, sino que también es un palacio que conserva decoraciones de la época de los reyes. Pues va a ser después de la Revolución, durante la Convención, que lo van a convertir en museo. Las primeras obras que van a instalar aquí van a ser las colecciones reales. Las colecciones reales, por eso tienen obras tan célebres como la Mona Lisa. Y va a ser en la época de Mitterrand que va a liberar el ala norte del Louvre, donde estaba el Ministerio de Finanzas, y lo va a convertir en el museo más grande del mundo. El Louvre, por supuesto, pues un museo. Toda esta parte, esta galería, es donde tienen las obras italianas. Es muy rico, en obras italianas, pero también, por ejemplo, tienen obras griegas como la Venus de Milo. Si después de ver el Louvre no están cansados, miren rápidamente a la izquierda y aquí van a ver otro museo. El Museo de Orsay, que ya saben que tienen una visita mañana por la mañana normalmente del Louvre. Pues después cruzar el puente y ahí tienen la antigua estación de Orsay, que conserva su aspecto de estación. Bueno, aquí ahora van a ver durante breves instantes a la derecha el Gran Louvre, a la izquierda el Jardín de las Tullerías. Y vamos a entrar en un túnel, por eso ahora ya es mi compañero Pepe el que le va a dar las instrucciones de cómo van a continuar después. Gracias por la atención. Gracias. ¿Qué? ¿Es divina o no divina? Lady Marian.